Shalom y bendiciones, amados hermanos. Es un honor para mí aportarles esto acerca de los libros apócrifos. Creo que los libros apócrifos es algo que no nos enseñan en los institutos teológicos de las iglesias cristianas y no se hace mucho énfasis en ese tema, pero es importante. Te voy a demostrar cómo la misma iglesia que dice que hizo la Biblia, como lo dice el padre Luis Toro, esa misma iglesia tradicional se contradice. Te lo voy a demostrar con libros, no te voy a mostrar videos con inteligencia artificial. No, te voy a mostrar videos. En Torah Book instamos a leer, a recuperar la cultura de leer. Hemos dejado de leer y eso es un talón de Aquiles para muchas iglesias. ¿Ok? Y esto es para que tú te des cuenta cómo voy a usar estas fuentes y veas que si no te informas bien y no investigas, no lees, no indagas, puedes ser vulnerable al engaño. Quiero que veas que es un libro apócrifo en la propia voz de el padre Luis Toro. Un pedacito, vamos a ver. Por los católicos. ¿Por qué dejaron los demás libros afuera y no lo concluyeron todo? ¿Por qué? ¿Cuáles libros? Los otros libros que supuestamente que no lo incluyeron en la Biblia. Hay unos libros que se llaman apócrifos, que no fueron incluidos en la Biblia. ¿Por qué no fueron incluidos? Porque resulta que cuando la iglesia va a hacer la Biblia, nombra un grupo de personas que vayan a analizar cuáles son los libros que son auténticos, y que no son falseados o solamente con nombre de los apóstoles. Existía, cuando la iglesia, cuando estaba el cristianismo, existía lo que se llamaba la gnosis, creo que era, los gnósticos, pero no lo mismo de ahorita, eran de otra clase. Y resulta que ellos, para engañar a la gente, venían: Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo más hijos. Y para que la gente le creyera, ponía el Evangelio según Santiago, por decir algo. Entonces, la iglesia dice: vamos a examinarlo. ¿Cuáles eran las condiciones de examinar? Varias. Una, que esa escritura estuviese en coherencia, en concordancia con la sagrada tradición, porque resulta que en ese tiempo todavía no se mantenía la escritura como lo propio, sino era hablado. Entonces, eran pocos los que escribían. Entonces, según la tradición, vamos a analizar a ver si coincide. Segundo, vamos a ver si hay pruebas de que viene de ese apóstol. Tercero, y es la más pesada, los libros que eran inspirados por Dios, los cristianos lo tenían como palabra de Dios, lo leían en la misa. Entonces, ¿cuál era el criterio? En Roma se lee esta carta a los romanos, la carta que Pablo mandó a los romanos, ahí se leía. Entre los cristianos leían esa carta. En Tesalónica estaba la carta a los tesalonicenses, entonces ahí se leía esa. En Filipo estaba la carta a los filipenses. En Corinto, la carta a los corintios. En Éfeso, la carta a los efesios. Entonces, había cartas que se leían en la misa, en la liturgia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Vamos a ver. ¿Qué carta se lee allá? La carta a los corintios. ¿Se lee en la iglesia? ¿Se ha leído a partir de cuándo? Desde siempre. Entonces, esta carta no la traemos. Hay constancia. Ahora vamos a buscar dónde se leía la carta de Judas, el Evangelio de Judas. En ningún lado. El Evangelio de Santiago, nadie lo conoce. Los otros Apocalipsis, nadie lo conoce. Hechos del Apóstol, nadie lo conoce. En la liturgia, nadie lo lee. Entonces, ¿pero por qué nadie lo lee? Y vamos a investigar, y entonces descubre que era unos enemigos de la iglesia, que será los gnósticos, que llegaban a atacar a la iglesia, y para atacarlo entonces metían cizaña, doctrina falsa,
Entonces dice, esto no. Y van quitando los libros apócrifos. Y la iglesia dice, solamente hay constancia de esto y de esto. Por eso se reciben esto y no se reciben los otros. Gracias. Este señor fue maestro de Luis Toro. Este es uno de los libros más antiguos católicos. ¿Me puedes ver acá? Para adoctrinar a los católicos. Puedes ver el título: La Iglesia Católica y las sectas. ¿Sabes qué no son las sectas? Somos nosotros. Fundamento de la Iglesia Católica, Biblia y tradición, interpretación de la Biblia, respuestas de ataques de grupos proselitistas e iglesias protestantes. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo el libro. Ahora yo quiero que veas qué dice este libro del padre Flaviano Amatulip Valente. Pero antes de que yo te muestre lo que dice aquí, te voy a mostrar el siguiente libro. ¿Ok? Evangelios apócrifos. ¿Ok? Página 154. Te lo voy a leer. Te voy a hacer un acercamiento. El Evangelio armenio de la infancia se refiere a María. Vamos a ver qué dice. Cuando María nace. Vamos a leer lo que dice del nacimiento de María. Libro apócrifo. Cuando el embarazo de Ana alcanzó los 210 días, lo que hace 7 meses, súbitamente a la hora séptima, Ana, que es la mamá, según la tradición católica de María, trajo al mundo a su santa hija durante el día 21 del mes de... Grábate esto. 21 del mes de... que es el 8 de septiembre. El primer día preguntó a la partera: ¿qué he traído al mundo? La partera contestó: has traído al mundo a una hija extremadamente bella. ¿Ok? ¿Lo podemos ver ahí? Libro apócrifo. Ahí está. Ahora veamos, y acuérdate de la fecha, 21-8 de septiembre. Si es esa fecha de un evangelio apócrifo en el cual no se puede creer y fue desechado, ¿qué hace en la tradición católica entonces? Como si fuera verdad. Pero antes de que yo te muestre eso, te quiero mostrar qué dice el propio padre Flaviano Amatulip Valente, quien es el maestro, o fue maestro, de Luis Toro. Léelo. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que escribieron los herejes al principio de la iglesia para difundir
sus errores con el fin de engañar a la gente. Engañar a la gente. Los presentaban como palabra de Dios, entre comillas, pero no es palabra de Dios, diciendo que fueron escritos por tal o cual apóstol. Tú ahí puedes ver lo que te mostré en el libro, algunos de ellos: Evangelios de la infancia de Tomás, Protoevangelio de Santiago, Evangelio del pseudo Mateo, libro de la Natividad de María, que es el que leímos, historia de José el carpintero, Evangelio de Pedro, etc. La Iglesia Católica, al juntar todos los libros inspirados, los rechazó, excluyéndolos del canon o lista de libros inspirados. ¿Te diste cuenta de lo que leíste? La Iglesia Católica fue la que juntó los libros inspirados, los que tú tienes en tu Biblia, Reina Valera. Sí, lo estás leyendo. Y es verdad. Apócrifo quiere decir oculto. De una forma oculta, los herejes querían difundir sus errores, presentándolos como palabra de Dios, como hacen ahora los protestantes, que con la excusa de presentar un mensaje de parte de Dios enseñan muchos errores, sirviéndose de folletos, cassette, libros, etc. Podrás ver que dice cassette porque es viejo el libro. Pero ¿será verdad que nosotros nada más cometemos el error de cometer errores? Vamos a ver si ellos no cometen el error de cometer errores. ¿Te acuerdas de la fecha? 21/8, septiembre. Quiero que veas esto. Si se supone que es un libro hereje, que solamente tiene errores y que no es inspirado, ¿por qué ellos reconocen esto? Checa lo que te voy a mostrar. 21, que es el 8 de septiembre. Ahora vamos a ver si esto es un libro apócrifo hereje, lleno de errores no inspirados, ¿por qué ellos reconocen esto? El natalicio de la Santísima Virgen María es una fiesta católica que se celebra ¿cuándo? Para conmemorar su nacimiento. Ahora yo pregunto, si se supone que esta fecha lo reconoce esta iglesia, ¿de dónde sacó esa fecha? Porque que yo sepa, lo acabamos de ver en un libro apócrifo, que ellos mismos dicen aquí que es hereje, que está lleno de errores, que no es inspirado. ¿Te diste cuenta? Que sí vale la pena investigar. Así que, shalom y bendiciones, y espero que saques tus propias conclusiones.